Bienvenidos a este seminario sobre conocimiento sobre el estado de la biodiversidad, datos y herramientas clave para la toma de decisiones en la empresa. Bueno, mi papel aquí es sobre todo dar las gracias a todos los que estáis participando en este evento. Dar las gracias a María Jesús Rodríguez de Sancho, la directora general de Bosques, Biodiversidad y Lucha contra la Desertificación, por acompañarnos. Al resto del equipo del Ministerio que presentaremos a continuación, a todas las empresas y participantes, tanto presenciales como online, y a los socios estratégicos de la iniciativa que nos habéis acompañado a lo largo de todos estos años de la IEB y que también estáis participando hoy con nosotros. Mis palabras van a ser muy breves para dejar espacio a la discusión, pero sí que quería señalar que bueno, estamos muy contentos de que la nueva etapa de la IEB vaya tomando velocidad de crucero. Este es un taller un poco inaugural, no porque no haya habido otros antes. En realidad hemos trabajado muchísimo a lo largo del año anterior, tratando de, bueno, pues de actualizar información y sobre todo de incorporar tanto a las empresas que forman parte de la IEB como a los socios estratégicos en la reflexión sobre cuáles eran las necesidades y el valor añadido que podíamos tener, cómo podíamos apoyar este proceso tan importante de incorporación de la biodiversidad en la toma de decisiones empresarial. Y creo que, bueno, aparte de que estamos muy contentos y agradecemos mucho todo el apoyo recibido y la altísima participación, pero creo que uno de los resultados de todo este proceso ha sido poner en valor el espacio para el diálogo que supone esta iniciativa entre la Administración y las empresas, que es tan necesario en un proceso complejo como el de la transición ecológica, donde se requiere la participación de todos los actores. Entonces, es un poco lo que tratamos de reflejar en el programa de actividades que habéis recibido la semana pasada y que vamos a desarrollar a lo largo del año, y es un poco también lo que tratamos de reflejar hoy. Vamos a hablar a lo largo de la jornada, en primer lugar, del Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que responde al nuevo marco global de diversidad biológica, que nos va a poner en contexto para explicar, bueno, pues qué es lo que nos dice este marco y cómo las empresas tienen que conectarse con la biodiversidad a través de la medición de sus impactos y dependencias. Y a continuación le daré la palabra a María Jesús para que profundice en este tema. Y luego ya vamos a pasar a hablar de cosas muy concretas, porque también esto es una de las cuestiones que salían de esta reflexión estratégica. Cómo responder a las necesidades concretas que tienen las empresas y que también tiene la Administración en su relación con el sector privado. Así que vamos a hablar del Banco de Datos de la Naturaleza y del acceso al conocimiento sobre el estado del patrimonio natural y la biodiversidad. Y contamos para eso con Blanca Ruiz, jefa del área del Banco de Datos de la Naturaleza de la Dirección General, que, como decíamos antes en el café, tiene todos los datos aquí en la cabeza. y para terminar la sesión, pues hemos dedicado un espacio a lo que creemos que es la esencia de la IEB, al diálogo público-privado, para discutir un poco sobre las necesidades de conocimiento que tiene el sector privado, por un lado, pero también sobre qué conocimiento pueden compartir las empresas con estas iniciativas, este banco de datos de la Administración. Esta mesa la moderará Sonia y contamos con diversos participantes que ya iremos presentando en su momento. Así que nada, sin más, reitero mi agradecimiento, mi ilusión por seguir adelante con todo el programa de trabajo de la iniciativa, porque creo que este diálogo es muy necesario y que además no sucede espontáneamente, porque la coordinación y la comunicación hay que facilitarla y hay que crear bueno, que se pueda materializar, y es a lo que nos dedicamos. Así que muchas gracias y sin más le cedo la palabra a María Jesús Rodríguez de Sancho para que nos hable del Plan Estratégico de Patrimonio Natural. Sí, está encendido. Pues muchas gracias, Elena. Buenos días a todos, buenos días a los que estáis aquí presentes en la sede de la Fundación y a los que estáis conectados online. Quiero agradecer en primer lugar la iniciativa de la Fundación Biodiversidad, la iniciativa de la propia iniciativa de biodiversidad y empresa, que creo que es muy interesante para las dos partes, tanto para la Administración como para las empresas, como bien ha dicho ella, generar ese espacio de diálogo, porque
creo que nos necesitamos mutuamente para avanzar en los objetivos que compartimos en muchos casos. Y luego, por supuesto, por hacer este webinar que supone también un inicio de etapa porque la iniciativa Biodiversidad y Empresa se le está dando un nuevo enfoque más amplio y luego tenemos el marco que nos ha venido establecido por el nuevo Marco Global para la Biodiversidad que se adoptó en la Cumbre de Montreal y que voy a describir muy brevemente porque tendréis a vuestra disposición la presentación y si queréis ahondar pues podréis hacerlo en la documentación que se os dé, pero sí para enmarcar un poco cuáles son los objetivos, las metas que tenemos que cumplir y cómo vienen establecidas en ese marco global que se aprobó en Montreal en el mes de diciembre y en el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad que también adoptamos en el mes de diciembre para nuestro país. Entonces, pues pasando ya la contextualización de este marco global para la biodiversidad no lo voy a detallar, pero sí que quiero resaltar que ha sido un largo proceso, que realmente, a pesar de los objetivos que se han ido poniendo en las diferentes cumbres de biodiversidad, en las conferencias de las partes, los objetivos no se han cumplido en su mayoría. Y era necesario, puesto que el marco global de biodiversidad abarcaba hasta 2020, el establecer un nuevo marco global, con una serie de objetivos que hay que intentar cumplir, lógicamente. Se ha equiparado el acuerdo que se alcanzó en Montreal con el Acuerdo de París en materia de cambio climático, por la relevancia de alcanzar esos acuerdos en esta materia de biodiversidad por todos los países que forman parte de la Convención. Ahí se relata pues, todo el proceso seguido, que como veis es largo en cuanto a reuniones y tiempos, pero se ha adoptado un paquete político bastante ambicioso. Por un lado está el Marco Global de Biodiversidad, que se llama de Kunming-Montreal, porque como sabéis la COP se dividió en dos partes, una primera en China y luego después se acabó en Montreal por la pandemia, a causa de la pandemia. También hay un marco de seguimiento que incluye indicadores y esto es importante para saber el progreso que se va alcanzando con respecto a los objetivos marcados. También hay una decisión sobre la revisión y el seguimiento de esa implementación. Hay también una decisión sobre movilización de recursos, que fue uno de los temas clave en la negociación en Montreal. Y también el tema de la información de las secuencias digitales de recursos genéticos, en el cual pues hay una cuestión de equiparar la capacidad de acceso a esa información y el acceso también a los beneficios que esa información produce. Y también sobre la creación de capacidad y transferencia de tecnología. Los objetivos de resultados para 2050, pues mantener, mejorar, restaurar los ecosistemas. Pero se intenta cuantificar de alguna manera cómo vamos a hacer esto. Se pone meta 1, acercar a cero la pérdida de áreas de gran importancia para la biodiversidad. Meta 2, restaurar al 30% los ecosistemas degradados. Meta 3, proteger el 30% de la superficie terrestre y aguas continentales. Garantizar que el uso y la recolección y el comercio de especies silvestres sean sostenibles, seguros y legales. El tema de las especies exóticas invasoras también fue otro tema que se discutió mucho en la Cumbre de Montreal y estableciéndose el objetivo de reducir esa tasa de introducción al menos al 50%. Se habló también de reducir el exceso de nutrientes en al menos un 50% y el riesgo general de los pesticidas al menos también en un 50%. Esto fue muy discutido, si se hablaba de riesgos, si se hablaba de cantidades, al final ha quedado como riesgo. Se ha hablado de la sostenibilidad, de la necesaria sostenibilidad de la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura, con un aumento de los enfoques agroecológicos. Una mención explícita a la salud del suelo y a la polinización, que en esta materia de la salud del suelo es posible que tengamos una iniciativa de la Comisión Europea, una iniciativa legislativa que es posible también que durante la presidencia española de la
del Consejo de la Unión Europea tengamos que trabajar en ella. Y luego el tema de la polinización, que es un tema clave también para el mantenimiento de los procesos y de la agricultura. Y lo que he comentado antes, desde medidas efectivas de acceso y reparto de beneficios y la plena integración de la biodiversidad en las políticas y en todos los sectores, tanto en actividades públicas como en actividades privadas. Y hay una meta, la meta 15, específica destinada a las empresas, que pretende asegurar que las empresas y las instituciones financieras monitoreen, evalúen y divulguen regularmente sus riesgos, dependencias e impactos en relación a la biodiversidad. Esta meta está dirigida exclusivamente al sector empresarial. Y aquí pues, queremos poner el foco porque la iniciativa española de biodiversidad y empresa creo que tiene un papel fundamental que jugar con todos vosotros. Bueno, hay más cuestiones. Una cuestión importante que se ha discutido mucho y está en todos los ámbitos es el tema de eliminar o reformar los incentivos perjudiciales para la biodiversidad. Se habla de lo mismo también en materia de cambio climático, pero también en este tema de biodiversidad. Y el enfoque integral hacia la movilización de recursos, que también es un tema recurrente en todas las COPs. Otros elementos relevantes pues, bueno, están sobre todo destinados al tema de la movilización de esos recursos a través de los instrumentos financieros, ya que ya existen, que es el Fondo Multilateral para el Medio Ambiente, el GEF, y luego pues, el acuerdo de compartir beneficios en el uso de las secuencias, de la información de las secuencias digitales con un mecanismo multilateral y vincular este mecanismo al Fondo de Biodiversidad para evitar esa multiplicación de fondos que al final pues, es un coste también de gestión, de estructura administrativa y demás. Y ahí pues, bueno, se consiguió llegar a este acuerdo con los países menos desarrollados, que siempre es complicado, ¿no? el acordar estas cuestiones. También hay otros elementos importantes que se trataron en la cumbre. Lo he citado antes, el tema de la agricultura, pero se puso un foco especial porque hay mucha incidencia entre esta actividad y las cuestiones de biodiversidad. El plan de acción de género también es otro tema que se habla en las COPs de los convenios de Naciones Unidas. El compromiso de los gobiernos subnacionales, que también es otro elemento fundamental en nuestro país, que tenemos esta distribución competencial tan descentralizada. El tema de la comunicación, que tendríamos que ser capaces de trasladar a la actividad económica, que realmente las cuestiones de biodiversidad son unas cuestiones base para esa actividad económica, que si destruimos la biodiversidad, destruimos la base de esa actividad económica. Y ser capaces de hacer esa comunicación creo que es fundamental. Cuando estaba en la cumbre de Montreal, yendo por la calle, vi una televisión que estaban dando noticias sobre la cumbre y el reportero tenía un rótulo que decía la biodiversidad, un activo para el sector pesquero. A mí me encantaría que el sector pesquero de nuestro país también pensara lo mismo, porque creo que es verdad y que si se mantiene la biodiversidad se podrá mantener la actividad económica pesquera. Pero en nuestro país creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido de la comunicación. Es muy importante también la colaboración con la Plataforma Intergubernamental de Política Científica sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. Aquí, en la Cumbre de Biodiversidad, la IPBES, que se llama en sus siglas, juega un papel similar al IPCC, como la base, digamos, científica de conocimiento que nos permite saber qué es lo que estamos valorando, qué es lo que queremos conservar y por qué. Y luego pues, hubo una serie de decisiones temáticas sobre cuestiones marinas, especies exóticas invasoras, salud, etc. Cada vez se habla más de la relación entre biodiversidad y salud. Este año se celebra el Día Mundial de los Bosques, el día 21 de marzo, y precisamente el lema que ha elegido la FAO ha sido Bosques y Salud. Se habla de una salud, es una salud de todos, es una salud del planeta y una salud del ser humano, y que la tenemos que contemplar de manera conjunta e integrada. Y pasamos al Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que, como he dicho antes, pues se aprobó también en el mes de diciembre. El 27 de diciembre se aprobó por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto
Hemos sido los primeros que hemos adoptado un plan estratégico después del marco global de biodiversidad de la Cumbre de Montreal, pero la verdad es que llevábamos trabajando muchos meses en él, no ha sido una improvisación. Llevábamos muchos meses trabajando en ese plan estratégico con la participación de las comunidades autónomas a través de todos los órganos de coordinación que tenemos, que son muchos, porque tenemos un comité de flora y fauna, tenemos una comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad, la conferencia sectorial donde se llevó este documento y fue conocido por todos los consejeros de las comunidades autónomas que previamente pues, habían trabajado sus técnicos en su elaboración, y luego tenemos el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en donde están todos lo que en inglés se llama stakeholders, todos los agentes interesados, ¿no? Y luego también se sometió el borrador a evaluación ambiental estratégica, al ser un plan que tiene que ser sometido a esta evaluación ambiental. Con lo cual, como digo, llevábamos trabajando mucho tiempo y se pudo culminar la aprobación justo después de que se adoptara el marco global de biodiversidad en la Cumbre de Montreal. Y bueno, pues el contexto, evidentemente, nos basamos en la Estrategia sobre Biodiversidad Europea 2030. Está alineado con el marco global que se venía también negociando después de tantas reuniones de tantos órganos. Y luego también, esto es importante porque recoge los compromisos adquiridos en otros convenios internacionales que también tenemos que tener en cuenta porque somos parte. Es el convenio de Berna, el de CITES, el de Bonn, Ramsar, OSPAR y otros que implican obligaciones para todas las partes y que nosotros somos parte de ello, y por tanto los objetivos de esos convenios de alguna manera se tienen que ver reflejados en este plan, porque son objetivos, cuando se adopta un convenio internacional se convierte en una obligación para el Estado. El contenido del plan estratégico tiene un diagnóstico de la situación y de la evolución de nuestro patrimonio natural y biodiversidad, tiene unos objetivos cuantitativos y cualitativos y las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado, estimando presupuestariamente las necesidades para su ejecución. Tiene una serie de líneas de acción que, bueno, no me voy a entrar en detalle en ellas, pero una de ellas es, y la primera que se ha puesto además, es el conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad. Nosotros pensamos que es necesario ese conocimiento para tomar decisiones, que es fundamental tener datos fiables, armonizados, para poder avanzar y saber en lo que se avanza, porque si no tenemos esa información realmente no sabemos hacia dónde nos movemos ni cómo nos movemos, si avanzamos o no avanzamos. Por tanto, para nosotros es un objetivo prioritario ese conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, y a eso responde también que esté aquí la responsable del Banco de Datos de la Naturaleza, en el que estamos intentando dar un enfoque integrado, en el que todas las iniciativas de adquisición de conocimiento tengan una integración entre ellas y que se puedan utilizar datos de diferentes procedencias. Todo esto que digo, que se dice rápido, pues realmente es bastante complicado, como luego Blanca va a explicar. Con respecto a la protección y conservación de la naturaleza, lo que recogemos son los objetivos que he comentado antes, y recuperación y restauración de ecosistemas es otro elemento clave y que va a ser fundamental en las próximas décadas. Esta década fue designada por Naciones Unidas como la década de la restauración de los ecosistemas, pero además es que hay una iniciativa que se está negociando en la Unión Europea de un reglamento de restauración de la naturaleza. La iniciativa está ya muy avanzada y es posible que la presidencia sueca llegue a una orientación general de ese reglamento. Por lo tanto, durante la presidencia española nos va a corresponder los trílogos entre las tres instituciones, Comisión, Consejo, Parlamento, y veremos si es posible llegar al texto final. El reglamento de restauración de la naturaleza implica unas obligaciones directas para los Estados miembros, porque es de directa aplicación, no hay que transponerlo, con respecto a la elaboración de planes nacionales de restauración de ecosistemas con objetivos cuantitativos que hay que cumplir. Por tanto, este
era una de las líneas de acción prioritarias que teníamos que incorporar en nuestro plan estratégico del patrimonio natural. También se identifican una serie de amenazas para el patrimonio natural y la biodiversidad que están en línea pues, con todo lo que he comentado antes del marco global para la biodiversidad. Nosotros también hacemos una mención especial a la prevención y extinción de incendios forestales, porque es sabido por todos que es un problema importante en nuestro país. Es un problema que cada vez se está extendiendo a más países, no solamente a los países de la cuenca mediterránea, porque este año hemos podido ver que en otros países que habitualmente no tenían esa problemática, pues también ha aparecido. Y luego pues están los compromisos internacionales en materia de patrimonio natural y biodiversidad, que ya lo he comentado antes, pero que se hace una mención también específica por la importancia cada vez más de tener ese enfoque global en materia de todas las cuestiones ambientales realmente, pero la biodiversidad es una de ellas y fundamental. Luego hay una cuestión importante que es la financiación del patrimonio natural y la biodiversidad, en la que se proponen mecanismos para promover la financiación del sector privado para la biodiversidad. Creemos que esa es una línea de trabajo también a explorar, en la que nuestro país tiene mucho recorrido por hacer en cuanto a financiación público-privada. Destacamos el papel, como he comentado antes, de la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad. Y luego promover y desarrollar orientaciones y metodologías para impulsar la inversión y la actividad privada favorable para la biodiversidad. Y luego, pues el sistema de gobernanza, que como he comentado antes, pues también es algo fundamental para trabajar en un país como el nuestro, en el que es necesario conseguir consensos, conseguir acuerdos entre todas las partes que tienen responsabilidades importantes en esta materia. Y revisaremos en este sentido el funcionamiento del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural para favorecer esa participación de todas las partes interesadas en la toma de decisiones y en el conocimiento de todo lo que se va avanzando en esta materia. Y nada más, con esto yo creo que está más o menos esbozado el marco en el cual nos estamos moviendo, que es un marco ambicioso, que tiene unos objetivos cuantitativos bien marcados y que tenemos pues, la obligación de ver cómo progresamos en la consecución de esos objetivos y de implicar a todas las partes en la consecución de los mismos. Y ese es el objetivo también de esta reunión, de este webinar, el trasladaros esa información y trasladaros también la necesidad y el deseo por parte de la voluntad, por parte de la Administración, de trabajar mano a mano con el sector empresarial, porque pensamos que tenéis un papel muy importante que jugar y que además podéis ser unos grandes aliados de los objetivos para la conservación de la biodiversidad, y queremos también escucharos para conocer vuestras preocupaciones y seguramente ideas que nos podéis aportar para conseguir esos objetivos de una manera más eficiente. Así que muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestra asistencia aquí, y seguimos con el diálogo que nos facilita la Fundación Biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias por esta información que creo que nos da el contexto para seguir avanzando en el programa de hoy. Me gustaría pasar ahora al segundo bloque. Invito a Blanca Ruiz, jefa del área, como os habíamos comentado, del Banco de Datos de la Naturaleza, a que nos cuente esta iniciativa, y a Sonia Castañeda, que será la moderadora de la siguiente mesa redonda y que presentará a continuación a los participantes. Muchas gracias.
Días a todos. Nos metemos directamente en harina. Conocer el estado de la biodiversidad sabemos que es clave tanto para la toma de decisiones, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado y sobre todo para ser capaces todos de medir nuestros impactos y nuestras dependencias. Así que para conocer el estado de la biodiversidad tenemos una pieza clave, que es el Banco de Datos de la Naturaleza, y tenemos la suerte de contar con Blanca Ruiz, jefa del área del Banco de Datos de la Dirección General de Biodiversidad, y también punto focal en la Agencia Europea de Medio Ambiente, en un momento en el que el Banco de Datos está en pleno impulso. Así que para conocer un poquito más y de primera mano, Blanca, cuando quieras. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de tener esa vinculación, ¿no?, con nuestros, espero, usuarios. No sé si lo sois, pero si no lo sois, pues os animo a que consultéis nuestra información y espero que durante pues esta charla que os voy a dar pues conozcáis mejor el banco de datos y sobre todo conozcáis lo que estamos preparando para el futuro, porque como os ha contado la directora, pues esperamos contar con vuestra colaboración, porque como podéis imaginar, pues datos de biodiversidad, yo creo que no sé si algún día llegaremos a conocerlos tanto como deberíamos, pero es una labor que necesitamos la colaboración de todos, no solamente los datos que nosotros podamos tener de las administraciones. Bien, bueno, aquí unas imágenes para que veáis nuestro... Ay, espérate, que ha dado ahí como 7 pasos. No se queda. Bueno, lo veis así como una ráfaga, ¿no? Nuestro ámbito territorial. ¿Ves? Como ahí como que ambición, qué ambición. No queremos que se quedéis con ello, pero si llegáis a verlo es terrestre, no sé por qué no se queda. Bueno, pero nuestro ámbito de trabajo es todo el territorio terrestre y marino. ¿Vale? O sea, el inventario cubre todo el territorio español, con la gran ambición que eso supone. En los últimos años, pues realmente todo el tema de conocimiento y de nuevas tecnologías, pues, hemos contado con un apoyo incondicional por parte de los, pues como yo decimos, nuestros mayores, que desde luego a nivel de Miteco, yo aquí podía haber puesto la Dirección General, pero he querido realmente resaltar que a nivel de Miteco se está apostando por la implantación de un sistema de información que nos permite tener pues todos los datos del patrimonio, pero no solamente de manera homogénea y estandarizada, sino que con ellos atendamos todas las necesidades de información que nos están requiriendo pues, los convenios, nuestras propias políticas, pero también la sociedad. Y lo que tenemos que hacer esta plataforma pues en un entorno tecnológico moderno. Realmente ahora mismo, y todos lo hemos vivido a raíz de la pandemia, cómo ha cambiado la tecnología en estos 3 años. Pues imaginaros cómo podemos acabar dentro de 4 o 5 años con esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Bien, creemos que ahora mismo estamos ante una oportunidad y es un poco lo que yo quería hoy poneros encima de la mesa. Es una oportunidad, aprovechémosla, pero no solamente para las administraciones, sino también para la sociedad, que entiendo que las empresas pues estáis ahí en el ámbito de la sociedad. El objetivo de contar todo este nuevo sistema que queremos es pues para tomar, lo que decía antes la directora, tomar decisiones basadas en el conocimiento. Pero el otro aspecto que también quiero incidir, aunque lo ha dicho ya la directora, es que tenemos que transmitir esas decisiones que estamos tomando de manera comprensible para la sociedad, porque si no, no podemos avanzar. Si realmente no todos estamos en el barco, pues no se podría avanzar. Entonces, ese es nuestro doble objetivo, conocer y saber transmitirlo, ese conocimiento. Y bueno, pues estamos en una oportunidad económica sin precedentes. Dentro del plan de recuperación, del plan de recuperación y resiliencia, pues la inversión 1 del componente 4, esto ya es como más, a lo mejor más interno nuestro, pero bueno, que sepáis que hay una de las líneas del plan de recuperación dentro de la biodiversidad es la digitalización y conocimiento del patrimonio, la línea 1. Y en ese plan, bueno, en plan resumido, hay 2 patitas. Por un lado, adquiriremos información, mejoraremos la información que tenemos en todo el territorio y mejoraremos su gestión. Estos son los 2 objetivos que nos hemos planteado para 2026.
Este plan no acaba con el final del PRTR. O sea, el PRTR, como sabéis, acaba en 2026, pero desde la Dirección General se ha hecho una planificación para que no asegurar que esta inversión tiene continuidad, porque tanto el conocimiento como las tecnologías tienen que estar, como yo digo, alimentados. Si no alimentamos este sistema, muere. Nadie quiere acceder a datos obsoletos o antiguos, sino que tenemos que estar continuamente pues, actualizando con nuevos alimentos y adaptando la tecnología. Entonces, se ha asegurado esta financiación después de 2026, que acabe el plan de recuperación, con otra financiación asociada a FEDER. Bien, sobre el conocimiento, pues además de la línea 1 del plan de recuperación, en todos los planes estrategias, ahí he ido extrayendo un poquito en los planes y estrategias que se han publicado en el último año, en 2022, en todos ellos encontraremos un objetivo, un plan operativo, un eje, una línea de actuación, cada uno lo ha llamado de una manera, pero si podéis ver en todos se habla de conocimiento, de adquirir información, de mejorar nuestra información, da igual que sea terrestre, en la red marina, en la lucha contra la desertificación. O sea, queda claro que este Ministerio y esta Dirección General apuesta por mejorar el conocimiento y así ha quedado reflejado en todos y cada uno de los planes y estrategias. Bien, pero os estoy contando como que esto es algo nuevo, pero no. O sea, tenemos un Real Decreto desde 2011 que pues, aplica lo que se estableció en la Ley de Patrimonio en 2007, pero además el Banco de Datos, aquellos que nos conocen, llevamos trabajando más de 30 años. Nos iniciamos en el mundo forestal, pero a raíz del inventario forestal, que fue como nuestro origen, pero luego hemos ido evolucionando a convertirnos completando todo el ámbito de todos los elementos que aportan al patrimonio natural. Y así en este Real Decreto de 2011 tenemos 30 componentes que abarcan pues, las principales materias del patrimonio natural, los ecosistemas, la flora y la fauna, los espacios protegidos, las principales amenazas. Con estas materias primas, nosotros lo que hacemos es elaboramos los indicadores oficiales, porque esta información que nosotros tenemos hay que decir que es la información oficial. O sea, y más hoy en día en Internet, información hay muchísima. O sea, pones el buscador y te salen mucha información de mucho valor, que no digo que no. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que la información que manejamos es la oficial, porque no es lo mismo poner una estadística o una información en un periódico a que la fuente sea Miteco. Entonces, eso ya como que nos condiciona muchísimo porque tenemos que asegurarnos que los datos son oficiales, son fiables y son los que tienen que ser. Entonces, con esos datos, esos que tenemos en los componentes, elaboramos los indicadores. Indicadores que están en el Plan Nacional Estadístico, que están reportados en los ODS, sobre todo en el objetivo 15 y en el 14 en la parte de espacios protegidos. Reportamos al convenio, reportamos a la estrategia de biodiversidad europea. O sea, todos estos datos sirven para resolver los indicadores estadísticas o lo que se necesite en el sistema de indicadores. Y además hacemos una evaluación, una anual basada en indicadores, pero también hacemos una sexenal a raíz de la modificación de la Ley de Patrimonio en 2015 y el primer informe sexenal de evaluación fue el del año 2020, que está disponible en la web y que bueno, pues también fue aprobado tanto por el Consejo Estatal del Patrimonio como por la Conferencia Estatal Sectorial y con el Consejo de Ministros. Bueno, yo quería meterme ahora un poquito en la web por enseñaros un poquito la cantidad de recursos que tenemos ahí ahora mismo publicados, pero bueno, yo creo que si ponéis eso en Google, Banco de Datos de la Naturaleza, pues os lleva a la página del Ministerio y yo os animo a que veáis nuestra página de recursos, porque ahí es donde estamos pues poniendo ficheros para intercambiar, que sea más fácil intercambiar la información con nosotros. Quizá de todos ellos quiero hacer un especial énfasis en las listas patrón. O sea, parece mentira, pero hasta 2013, que se elabora la primera lista patrón de hábitats marinos, no teníamos una lista única para intercambiar información con las comunidades autónomas, con las empresas, con quien fuese. Cada uno llamábamos a las cosas de distinta manera. Pues cuando nos ponemos a agregar información, o las cosas vienen con los mismos nombres, o es imposible, es un trabajo demasiado manual para avanzar rápidamente. En 2020 se publica la lista homogénea de todas las especies, tanto terrestres como marinas, y la
lista patrón de hábitat terrestres. Estamos en continua actualización, o sea, no es solamente que hagas una lista y se acaba, no, las listas se van actualizando pues por el mejor conocimiento científico que tengamos o porque pues corrigieron errores, etcétera. Y por eso es muy importante que conozcáis que tenemos también servicios interoperables para poder actualizar esta información de las especies. Que no solamente en estas listas vienen los nombres de las especies, sino que te viene si está protegida, qué categoría tiene, en el convenio internacional, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la de Cataluña, en la de Valencia, en el catálogo nacional, si está en el reglamento de exóticas, pues toda esa información estamos permanentemente actualizándola y por eso os recomiendo que conozcáis y utilicéis las listas patrón. Además, hemos publicado recientemente un fichero de intercambio de información que luego, pues, bueno, esto es que luego os voy a comentar. Vale, entonces, para este impulso que estábamos teniendo estos últimos años, ¿de qué necesitamos? ¿Qué necesitáis para tener ese impulso? Pues necesitamos datos. Ya os digo, ese es el alimento, la gasolina. O sea, si no tenemos datos es que no podríamos vivir. Y los datos hoy en día están distribuidos y aunque nuestra principal distribución son las comunidades autónomas porque son nuestros principales proveedores de datos, pero también hay otros datos distribuidos y yo creo que los vuestros, los que tenéis en las empresas, también los podríamos integrar en este conocimiento que estamos generando. Hay otros datos, los datos de sensores, ahí está puesto un satélite porque utilizamos bastante la información de satélite, pero por supuesto la información de campo. O sea, no podemos obviar que pues el campo es lo que nos da la verdad terreno y aunque estamos apostando por las tecnologías satelitales, etcétera, siempre tener buenos datos de campo pues nos sirven para testear y para calibrar estos datos que nos vienen de los sensores. La otra apuesta que necesitamos es una tecnología. Ahí tenéis pues como unas máquinas, ¿no?, que nos van a permitir hacer analíticas, que nos van a permitir resolver estos indicadores, que nos van a permitir hacer proyecciones y detectar estas tendencias que están teniendo la biodiversidad, pero siempre que tengamos criterios comunes. Si no entran los datos con unos criterios comunes, pues estaríamos trabajando con datos realmente erróneos. Y lo tercero que necesitamos es compartir. O sea, nosotros queremos compartir la información, pero no compartirla realmente porque lo queremos, pero es que en el ADN de los datos medioambientales, si recordaréis, tenemos directivas desde los años 90 que nos están diciendo que tenemos que compartir nuestros datos, que los datos de biodiversidad tienen que ser accesibles y cada vez nos demanda más accesibilidad, ya no solamente los datos abiertos, sino que ahora ha salido un reglamento a principio de año que dicen que los datos de medio ambiente tienen que ser reutilizables y concretamente los datos de las directivas de naturaleza nos están diciendo que los tengamos que tener disponibles en estas interfaces de programación. O sea, que tienen que ser accesibles también no solamente por los humanos o por los que vean nuestro mapa, sino por las máquinas para que se puedan reutilizar y darle un valor, sobre todo pues eso, a las empresas, a la sociedad. Entonces, estos son nuestros 3 objetivos que tenemos en este nuevo camino que estamos empezando a trabajar. Este sistema, esta plataforma que estamos montando, pues yo suelo poner esta infografía que es un poquito naif, lo reconozco, ¿no?, que no es un poco… Pero bueno, que yo creo que nos hace ver cuál es todo el sistema que estamos montando. Tenemos muchísimas fuentes. Todas estas fuentes de información tienen que entrar en un sistema que son las 3 cajitas que hay ahí, donde estén tanto los datos espaciales, los datos alfanuméricos y toda la información documental. Y todo tiene que estar asociado en una sola información. No podemos tener la información dispersa, sino tiene que estar integrado. En ámbar, o en amarillito, tenéis aquellos programas de seguimiento que se están iniciando con el plan de recuperación, ¿vale? Pero también tenemos los datos de terreno, los datos in situ. Toda esta información, que le llamamos datos crudos, los datos brutos, estarán disponibles en una plataforma de conocimiento, que luego os contaré más, donde vamos a almacenarla, donde se gestiona, donde tenemos los cuadros de mando para resolver nuestros indicadores, donde está el sistema territorial, que es EICOS, que luego os hablaré de él. Y esta plataforma de conocimiento se tiene que conectar con los principales sistemas nacionales que tenemos, el SIEX, que es el sistema de la futura PAC, con Catastro, porque también por la Ley de Patrimonio tenemos que incluir en el registro de la propiedad pues información muy importante como son el inventario de espacios, la renatura,
humedales, las vías pecuarias, los montes de utilidad pública, toda esa información tiene que estar en el registro y ahora mismo se lo estamos dando pues, de manera manual y queremos que sean sistemas interoperables. Y además, como ha comentado Sonia, pues somos la puerta para mandar a Europa todos los indicadores y todos los datos que nos lo pide por esa aplicación que se llama ReportNet y es donde le mandamos los datos a la Comisión o a la Unión Europea por las directivas o reglamentos que tenemos obligación de reportar datos. Pero además, tanto estos datos brutos como los elaborados van a estar disponibles en un portal de datos. Bien. Es muy importante el flujo de datos. Yo estoy muy preocupada con el flujo de datos porque imaginaos hacer toda esta integración de todos los datos que estoy hablando, tanto de especies, espacios, vías pecuarias, todo el día haciendo la unión y el case de la información con las comunidades autónomas. Entonces, esto tiene que venir como más fluido. Hoy la tecnología nos va a permitir tener este flujo de datos. Entonces, lo que pretendemos es tener una entrada de datos primarios estructurados. Y ahí el fichero de intercambio que os he comentado va a ser fundamental. Esos datos primarios, por supuesto, no van a ser publicados en un portal de datos a nivel de ministerio, porque, como os he dicho, nosotros publicamos información oficial. Entonces, tiene que tener un proceso de validación muy importante para poderlo luego publicar. Pero queremos compartir todo este conocimiento con los usuarios registrados, principalmente las comunidades autónomas, porque tienen que estar informados de todos los datos que nosotros tengamos antes de que se hagan públicos esos datos, ¿vale? Pero intentamos automatizar estos datos, este flujo de datos. Bien, os decía que tenemos un fichero de intercambio que ya la tenéis disponible en la web y este fichero, bueno, ahí tenéis incluso la URL. Nosotros creamos hace, no me acuerdo, 6 o 7 años, una base de datos recogiendo toda la información de especies de los atlas y de los libros rojos que publicaba el Ministerio en los libros. No sé si algunos los conocéis, los libros de los atlas y los libros rojos. Eso era información en papel, o sea, literalmente en papel. Bueno, pues la extrajimos y la metimos en una base de datos de manera estructurada, que la podéis, EI2, nosotros que apostamos por los nombres griegos, y EI2 significa especie en griego, no es una sigla, ¿eh? Y ahí podéis tener toda la información de los atlas de manera estructurada. Pero ahora, con este nuevo impulso que estamos dando, pues estamos montando EI2 2.0, que es, además de estos atlas y libros rojos, queremos recoger toda la información que haya en campo. La primera, la que nosotros vamos a elaborar con los programas de seguimiento que se están haciendo desde el Ministerio. Pero además, todos los datos que podamos tener y recabar de todos los que aporten esta información. Bien, aquí están un poco las iniciativas que estoy contando de que vamos a mejorar el conocimiento y que son proyectos que se están iniciando desde el Ministerio, pues tanto para mejorar la información de flora, la de fauna, los polinizadores, que realmente no existe un programa de seguimiento en España sobre polinizadores, pues este primer programa se está iniciando desde el Ministerio, ya está en marcha. También la biodiversidad marina. Mejorar toda la información forestal, las 6 históricas, porque ellos sí que tienen muchísima información histórica, y por supuesto la cartografía de hábitat que os voy a contar ahora. Pero también quiero resaltar que estamos financiando un nuevo programa de LIDAR, que es bueno, pues con eso conseguimos muchísima información, entiendo que conocéis los beneficios del LIDAR y que lo vamos a hacer a 5 puntos. Esto, por supuesto, lo hacemos con el Instituto Geográfico Nacional, pero para que sepáis que también se está financiando dentro de este programa de conocimiento este vuelo LIDAR de 5 puntos para todo el territorio. Bien, ¿con esto qué queremos? Pues que cuando la gente acceda a toda esta información ya sepa que existe y realmente no estemos todo el mundo descubriendo la misma especie, en el mismo espacio, sino que avancemos en el conocimiento. Bien, como os he dicho, uno de nuestros proyectos también estrella es hacer una cartografía de hábitat. Desde hace 30 años no existe una cartografía de hábitat a nivel nacional y creo que todos los que están sobre todo metidos en temas de evaluación de impacto conocen la necesidad de tener una cartografía homogénea del territorio. Hay comunidades autónomas que tienen mucha información y muy buena, pero tener una información coherente de todo el territorio no estaba disponible. Tener en cuenta que nuestra información está en mitad de la pirámide. Nosotros no vamos a tener a lo mejor información muy de detalle, pero sí que vamos a tener esa información de escala nacional que nos permita sobre todo pues cubrir las obligaciones de información que tenemos ahora mismo, que son sobre todo las directivas de naturaleza, pero además las futuras necesidades, que como nos ha esbozado la directora, pues tenemos una ley de restauración en ciernes, tenemos una estrategia de biodiversidad a la que dar cumplimiento.
Tenemos que atender también los requisitos de la futura PAC, que cada vez es más medioambiental, o tenemos que cubrir objetivos medioambientales y, por supuesto, los proyectos de evaluación de impacto. Pues esta información esperamos tenerla finalizada en 2025. Vamos a ver si lo conseguimos. Bien, como os he dicho, toda esta información queremos que sea pública. Esto, bueno, realmente es una primicia porque es un pantallazo del portal de datos que estamos elaborando, que todavía no está visible, pero estamos trabajando en él. Como veis aquí a la derecha tenemos un catálogo de datos. Desde ahí se podrá buscar no solamente la información cartográfica, sino todos los datos, los que os he dicho, alfanuméricos, documentales, que podamos tener en el sistema para que sea todo mucho más accesible. También se podrán acceder a los informes, a los proyectos, a los indicadores de una manera más sencilla. Y yo creo que aquí en el extremo inferior hay un tema que seguro que os interesa mucho, que es el Explora tu área. Una de las principales preguntas que nos hacen, y también pues me gusta tener esta oportunidad de saber qué necesitáis vosotros del banco de datos o del ministerio, de la dirección general, pero una de las cosas que siempre nos demanda es: yo voy a hacer un proyecto en tal sitio, ¿qué información tenéis? Pues a partir de ahora os vamos a dirigir ahí, a Explora tu área. Tú vas a meter un cuadrante o una localización y te va a decir qué información tenemos sobre ese área en la que tú estás trabajando, para facilitaros el acceso a la información. Bien, para nosotros es muy importante la información territorial. Todos los que estamos trabajando en temas de patrimonio natural creemos que lo que no está georreferenciado no existe, porque todo está ocurriendo en el territorio. Entonces, queremos darle tanto énfasis a esa información territorial que hemos creado dentro de la plataforma un módulo específico que es para hacer el seguimiento de la información territorial. Como os he dicho, nuestros nombres se basan en el griego, y EICOS significa verosimilitud, ¿vale? Porque este sistema quiere emular el mundo real, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos con este sistema? Integrar toda la información cartográfica, pero de una manera coherente. Ahora mismo tenemos muchos productos y no todos son coherentes. Entonces, queremos trabajar en que toda la información territorial sea coherente, para que no haya problemas de interpretación, que sea comparable en el espacio y también en el tiempo. Al agregar información, sobre todo de comunidades autónomas, agregamos información que no tenemos la seguridad de que sea temporalmente coetánea. Y ahora mismo las tecnologías sí que nos van a permitir tener esa información coherente también en el tiempo. Y bueno, pues lo mismo. ¿Para qué lo quieres? Pues lo quiero para hacer monitoreo, para hacer proyecciones, etcétera. Este sistema, aquí, bueno, hay mucha literatura, pero yo os voy a simplemente resaltar un par de cuestiones. Lo que es muy importante es el diseño de la plataforma, y en eso tenemos que dar muchas gracias a la Secretaría General de Administración Digital, que es la que aparece ahí arriba, porque nos han admitido como proyectos piloto para una plataforma que está creando el Ministerio de Economía dentro del marco del PRTR. Y uno de esos dos proyectos de pilotos es el tema de la cartografía. Bien, por otro lado, como os digo, vamos a tener lo que llaman ahora el Data Lake, que es toda la información geográfica en un solo sistema, en un solo lago de datos, para poder no solamente acceder a ella, sino poder interoperar con toda ella, y que aunque sea el proyecto de seguimiento de flora, bueno, pues el proyecto de seguimiento de flora tiene que aportar conocimiento espacial también, o sea, que todo sea interoperable en distintas capas. Luego, además, bueno, pues por eso también estamos hoy aquí, porque queremos conocer las necesidades de los usuarios. O sea, nosotros nos encantaría daros servicio y que utilicéis nuestra información y que sea útil para vuestras necesidades. Entonces, a mí me encantaría, pues si lo hemos hablado con la Fundación, de intentar ya ponernos a trabajar con vosotros para saber qué es lo que necesitáis y nosotros poderos dar respuesta. Y también, bueno, pues como no tengo la capacidad de ser una visionaria, pues no sé lo que me depara el futuro, no sé cómo va a ir la tecnología. Entonces, para este sistema hemos creado una mesa de asesoramiento científico y técnico, donde hemos invitado a empresas y universidades a que nos ayuden a saber cómo va a ir evolucionando esas tecnologías o cómo se está utilizando las tecnologías, sobre todo de la observación remota aplicada a la inteligencia artificial. Estamos apostando por estas tecnologías para mejorar nuestro conocimiento, y esto es lo que nos va a permitir tener información coherente en el tiempo, no solamente agregando información, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora, siempre ligados al mundo del patrimonio natural, al medio natural, forestal, a lo marino, que quede claro dónde nos estamos moviendo.
¿Y qué estamos haciendo? Pues uno de los principales proyectos que ya estamos en marcha y que estamos trabajando en él es crear un módulo de anomalías y alerta temprana en el territorio. Estamos utilizando las imágenes del satélite Copernicus para conocer qué cambios están ocurriendo en el territorio, ¿vale? Tenemos datos históricos, series históricas de datos que nos han permitido establecer unas condiciones de referencia. Pues con los datos de satélite, mensualmente somos capaces de detectar las anomalías que están ocurriendo en el territorio cada mes, con un sistema fácil de comprender, que es el sistema en plan semáforo. Verde, no hay cambios; amarillo, puede haber un cambio; y rojo, hay un cambio, vete a verlo. Esas anomalías mensuales las consolidamos en una anomalía anual, también con este sistema de alerta en plan semáforo. Y toda esta información va a estar disponible en un visor, que lo tenéis también, bueno, que está accesible. Estamos haciendo la prueba, la hemos hecho en Cantabria y se la hemos presentado a los compañeros de Cantabria para, pues, empezar a comprobar todas estas tecnologías, porque hace falta testearlas. De momento estamos solamente en el mundo forestal, estamos con las alertas forestales, porque son los grandes cambios bruscos que vemos en el territorio, y estamos siendo capaces luego de caracterizar estas anomalías de esto ha sido un incendio, esto es una repoblación o esto es una deforestación. Pues esto ya estamos siendo capaces de clasificarlo. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues generar esas alertas, de tener un sistema que te permita: aquí hay un cambio, vete a verlo, comunidad autónoma o ministerio, y luego también poder actualizar nuestras cartografías, pues fundamentalmente la que os he comentado de mapa forestal y de hábitat, porque son las cartografías más de territorio. Bien, pues yo ya como resumen, pues yo voy a solamente citar las palabras que se han resaltado en rojo. Compartir, o sea, aquí es como compartamos, por favor, la información. Estamos para ayudarnos, creo. Aprovechar estas tecnologías que están viniendo ya y que las podamos utilizar, que nosotros estamos deseosos de conocer qué otras tecnologías podéis estar utilizando vosotros, que integremos los datos, que trabajemos para esa integración de datos, sobre todo porque con esta inversión, la verdad, extraordinaria que estamos teniendo ahora mismo, tenemos que ser capaces de mantenerla en el tiempo. No podemos hacer un impulso y luego quedarnos estancados, sino que tenemos que garantizar ese impulso y también, bueno, pues transferir nuestro conocimiento. Nosotros queremos que se use, queremos que tanto la ciencia, la sociedad, o sea, los datos, por supuesto, los necesitamos para cubrir nuestras obligaciones de información, pero también es para la sociedad y en especial para vosotros. O sea, que encantados de compartir. Y por mí nada más. Muchísimas gracias, Blanca. No sé si habrá alguna pregunta en la sala o entre las 149 personas que nos estáis siguiendo online. En todo caso, vamos a tener ocasión en la siguiente mesa de diálogo público-privado para seguir con la conversación. Si hubiera alguna pregunta para alguien que se tenga que marchar. Valentín, micro, se te oye bien quizás, pero por la sala sí. Gracias. No, simplemente preguntarte por... No, todavía lo que es la plataforma no está disponible. La plataforma, según el hito del PRTR, tiene que estar en 2026. Pero yo no voy a esperar a 2026 para empezar a dar servicios. Y bueno, mi equipo lo sabe, que estoy con él ahí. Ya he pasado de las reuniones mensuales ya casi a semanales. Avances. O sea, yo espero tener, pues antes de verano, tener ya algo que sea visible. O sea, tenemos muchísimo trabajo hecho, pero tenemos que ser muy puristas. O sea, daros cuenta que cuando nosotros publicamos algo es que tiene que estar como muy seguro lo que estoy publicando. Pero pleno rendimiento 2026 por la obligación que tenemos con el PRTR, pero vamos a esperar tener resultados pues, en cuanto también se lo enseñemos aquí a los superiores y den su visto bueno. Y yo es que estoy trabajando eso, en que los datos sean buenos, coherentes, que no haya disfuncionalidades y esperamos tenerlo pues eso, para verano, algo que se haya visible. Teníamos otra pregunta por ahí. Por favor, aprovechar y presentaros, decirnos vuestro nombre y de dónde venís. La pregunta venía de Valentín Alfaya Ferrovial.
formación con vosotros? Porque entiendo que tendréis que validar. Has dicho antes que efectivamente llevan el sello Miteco esos datos, con lo que de alguna forma imagino que queréis validar la información con la que vayáis a nutrir vuestras bases de datos. En fin, ¿nos podrías contar un poco cómo sería este procedimiento? Muchas gracias. Sí, pues, bueno, muchas gracias por la ilusión, porque después de 30 años mantener la ilusión no es fácil, ¿eh? O sea, que lo tengo que decir que no es fácil. Pero yo te recomiendo que el fichero que hemos puesto esta semana a descarga, que lo bajéis, que intentéis cumplimentarlo con la información, porque lo que no podemos es recabar información de formatos que vengan no solamente de las 17 comunidades autónomas, que eso reconozco que les admitimos cualquier formato, con tal de tener la información de comunidades autónomas, les admito cualquier cosa, incluso fuera de tiempo, porque hay que tener la información nacional. O sea, no hemos podido acceder a la información, pero tener un mapa de todo el territorio creo que para todas las consultoras es muchísimo más fácil que tener que ponerse a hacer las piezas. Pero lo que no podemos es, de todos los que nos puedan empezar a aportar datos, admitir formatos o ficheros distintos. Eso sería imposible, estar haciendo la recopilación y meterlos en el sistema. Entonces, yo te sugiero que te descargues ese fichero que os he comentado, que lo intentéis cumplimentar, que cualquier cosa dices, mira, es muy complicado, es muy difícil, ¿por qué no hacéis una cosa más sencilla? Trabajemos, pero yo lo que necesito es que luego entren en el sistema de manera automática. Que yo pongo un fichero de intercambio, tú me lo mandas, incluso está previsto que lo podáis subir vosotros directamente a la plataforma, yo le doy un botón importar y se vea en esa interfaz intermedia, ¿eh? No te digo que lo importo y lo pongo a publicar, pero que sea validado, que lo tengan nuestros técnicos, que lo tengan los técnicos de las comunidades autónomas. O sea, yo creo que eso es muy importante, que esos trabajos que se estén haciendo los conozcan las administraciones. También, siempre que sigáis las metodologías que están aprobadas a nivel científico, que no es, ¿vale? Pero te sugiero que te mires el buzón del banco de datos, nos escribas cualquier sugerencia. Sabemos que es un tema que genera gran interés. El tiempo corre. Queríamos comentaros también, vamos a elaborar un documento de conclusiones de este webinario y también os invitamos a que si se quedan preguntas en el tintero o tenemos preguntas en el chat, las tendremos en cuenta, las transmitiremos al Ministerio y esto es un punto de partida. Este webinario forma parte de un contexto que es la comunidad de práctica de la IEB, donde precisamente lo que queremos es trabajar juntos, en este caso, en esta línea de trabajo, en el tema de datos. Así que no todo termina en el marco temporal que tenemos de este webinario, sino que con el documento de conclusiones también podréis trasladarnos vuestras impresiones, preguntas y comienza el diálogo. Pasamos, mil gracias, Blanca. Damos paso a la mesa de diálogo, así que invito a acompañarme en la mesa a Nuria Rodríguez Peinado, directora de Medio Ambiente y RSC de Naturgy, Mercedes Gil del Pozo, Departamento de Sostenibilidad de Redella, Alejandro Rodríguez Palao, Grupo Español de Crecimiento Verde, Clara Rovira, responsable de Biodiversidad de ACBAR, Valentín Alfaya, director de Sostenibilidad de Ferrovial, y Pilar Gegúndez, directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos de Holcim España. Veis que no mentía cuando decía que es un tema que ha generado mucho interés. Por vuestro interés en participar y en acompañarnos en esta mesa. Una mesa que va a ser muy sencilla y por el hecho de que sea sencilla no significa que no vaya a ser compleja y con profundidad a la vez. Basada en torno a una pregunta que tiene dos caras, que ya hemos estado apuntando. Así que la idea es qué necesidades de conocimiento percibís desde el sector privado y qué conocimiento pensáis que se puede compartir desde las empresas. Si os parece, la idea es hacer una ronda en torno a esta pregunta que tiene dos caras y después damos paso a la sala o a las personas que nos acompañan online por si hay aportaciones. Así vamos a empezar a construir esta base de datos también de conocimiento. Nuria Rodríguez, cuando quieras. Muy bien. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Sonia, y por supuesto a la Fundación. Es un placer estar aquí y sabéis, como ha dicho, que el interés que suscita. Para las empresas y para una empresa energética como la nuestra, sabiendo el impacto que puede llegar a tener no solo en el cambio climático, sino en la biodiversidad, como la otra cara del cambio climático,
es absolutamente fundamental poner foco en objetivos claros, ¿no? Yo creo que la primera medida para poder pasar a la acción y realmente exponenciar los impactos que las empresas como Naturgy, ¿no?, podemos tener en el medio ambiente, en la biodiversidad, es fundamental tener métricas que podamos traducir en clave de negocio. Sabemos que a un responsable de una planta, a un comité de dirección, a un consejo, tenemos que darles métricas que entiendan. Y eso tenemos que traducirlo en clave monetización de los impactos, en clave riesgos, en clave oportunidades, para que ellos compren esas ideas que desde las áreas de sostenibilidad podemos transmitir de la necesidad de atacar y de combatir la pérdida de biodiversidad que estamos generando. Y para ello, así como en el cambio climático, la reducción de emisiones de CO2, todo el mundo la entiende cuál es el precio del CO2 y el impacto que tiene eso en las cuentas de resultados, el riesgo que supone para las empresas no tomar medidas en esa línea, es lo que tenemos que conseguir para la biodiversidad. Y para ello, estas métricas, esa monetización de estos impactos son básicos para convencer y para que se vea realmente como una oportunidad y que podamos con nuestras acciones tener realmente un salto en los impactos de biodiversidad que estamos generando en las empresas como la nuestra, ¿no? Yo creo que es una gran noticia, ¿no?, todo lo que se nos ha presentado esta mañana, porque realmente es el paso inicial para dar ese salto de acción por parte de las empresas. Y creo que aquí podemos contribuir mucho desde las empresas porque estamos también en el territorio, ¿no? Tenemos, a través de nuestros estudios de impacto ambiental, a través de los proyectos, a través de lo que nos vamos encontrando en la realidad, podemos aportar mucho ese conocimiento y esos datos que necesitáis, ¿no?, desde el Ministerio. Y al contrario, desde el Ministerio y las comunidades autónomas nos pueden aportar muchísimo a la hora de enfocar y optimizar mucho mejor nuestras acciones. Si tenemos datos, podemos maximizar esos impactos de una manera más racional y más eficiente. Y yo creo que ahí sí que pues aprovecho, ¿no?, también para que nos llaméis, ¿no?, y trabajemos juntos. Y creo que en esta iniciativa es el foro más adecuado para trabajar juntos y que entre todos consigamos pues hacer esa base de datos lo más rica posible y lo más eficiente y útil posible, tanto para la empresa, porque podemos pasar a acción de una manera exponencial significativa, y para vosotros para poder tener una información lo más precisa y lo más completa posible de todos nuestros ecosistemas. Obviamente sabemos todos cuál es el objetivo y yo creo que es un foro muy adecuado para ponernos realmente a trabajar en conseguir que esto sea una realidad lo antes posible. Así que nos ofrecemos desde nuestra área, por lo menos, a aportaros lo que nos encontramos, las dificultades que tenemos y también el conocimiento y lo que estáis generando en estas bases de datos para que entre todos podamos enriquecerlas. Gracias, Nuria. Bueno, yo vengo con doble gorra, ¿no? La de Redella a nivel corporativo y luego, bueno, pues Red Eléctrica de España, que realmente es el negocio principal que tenemos en España, ¿no? Nosotros a nivel corporativo pues estamos reportamos mucha información, bueno, al ir un poco también de lo que dice Nuria, ¿no? O sea, totalmente alineados con ellos, pero bueno, yo le he centrado más el hablar más directamente sobre las necesidades muy de terreno que tenemos, ¿no? Nosotros, por una parte, pues reportamos a toda la ley, los requerimientos que tiene la ley de información no financiera. Luego, por otro lado, tenemos reportes de RGI, con la Task Force, ahora que viene la Task Force de naturaleza, con todo el tema de análisis de riesgos y oportunidades. O sea, vamos a tener una gran necesidad de reporte de información, ¿no? Los índices en los que estamos con el Dow Jones, el CDP, o sea, todos estos nos están requiriendo continuamente una gran cantidad de información. A nivel de proyecto, lo que es ya Red Eléctrica, bueno, pues ya sabéis, nosotros tenemos un proceso de tramitación de evaluación de impacto ambiental, se elaboran una serie de estudios de impacto ambiental y todo esto pues necesita una información bastante precisa, ¿no? En el que vamos identificando nuestros tanto impactos negativos, positivos, dependencias, y para todo esto necesitamos
pues bastante información, tanto sobre hábitats como sobre especies. Hay mucha información a nivel de extensión, de conocimiento de dónde están esas hábitats y esas especies, pero tenemos una carencia realmente de la condición, del estado en el que está esa biodiversidad, lo cual es muy relevante y muy importante a la hora de luego poder definir medidas de minimización, restauración y compensación que realmente pues restauren, compensen esos impactos que estamos, o sea, y que podamos comprobar el avance hacia un impacto neutro o positivo, ¿no? Destacamos la carencia de metodologías estandarizadas que nos permitan tomar esos datos en campo y que luego podamos compartir entre todos, ¿no? Bueno, ya veo que del último CONAMA ahora ha habido una evolución por parte de uno que nos contó Blanca, ¿no? Pues ese requerimiento que teníamos de un formulario estándar, ¿no? Para reportar información. Bueno, pues veo que eso me lo había apuntado, pero oye, ahí Blanca me ha cogido, ¿no? Luego, nosotros trabajamos mucho a escala local, ¿no? Como decía, trabajando en temas de impactos, dependencias, pero es importante también trabajar a escala de paisaje, ¿no? En nuestro caso, todo el despliegue, por ejemplo, de renovables, esto es un problema, ¿no? Porque estamos todos en el territorio, hay muchos promotores en el territorio y todos estamos tomando datos, pero un poco, entre comillas, no lo pongo, de forma descontrolada, ¿no? Entonces, sería muy adecuado el poder eficientar esos datos, ¿no? La toma de datos, hacerla más eficiente y de esta manera, pues lo que nos podría permitir es redirigir esos recursos a que la calidad del dato sea mayor, ¿no? No todos tomando datos, correcto, pero si lo hiciéramos más coordinado, pues sería mucho más adecuado. Bueno, y luego por otro lado, bueno, y esa palabra que has utilizado de interoperabilidad, pues esto no lo permitiría, ¿no? El poder tener esos datos con mejor calidad. ¿Y qué podemos compartir? Bueno, pues yo creo que tenemos muchísima información para compartir, nada más que los estudios de impacto ambiental. Ya, por ejemplo, bueno, se nos obligan a hacer censos de obligación legal de hacer censos de aves. Hay una información, creo que es muy valiosa. También se toman datos incluso de detalle de hábitat que se podría también compartir información, entre otras muchas, ¿no? Llevamos a cabo también muchas acciones de restauración y de compensación, medidas en campo, que podrían ser también compartir esa información en datos, al mismo tiempo que la experiencia que tenemos, ¿no? Pero siempre como con esa metodología es necesario, yo creo que el punto de partida es una metodología que esté estandarizada para tomar datos. O sea, cada uno tomamos los datos de la mejor manera posible según la consultoría, o sea, la empresa que te ayuda a hacer esos datos, si es mejor o peor o tienes mayor conocimiento, pues la información que recabas es de mayor o menor calidad. Nosotros tenemos varios proyectos, como es el bosque de Redella o el bosque marino, que tiene mucha información de base que podíamos también aportar porque estamos haciendo un seguimiento continuado. Por otro lado, pues colaboramos con centros de investigación, con tercer sector. Quizás esta información esté casi volcada a bases de datos que tipo GBIF o similar, pero bueno, que creo que podría tener un gran valor también para base de datos de naturaleza. Luego, por otro lado, tenemos un proyecto que hemos iniciado, que es el proyecto de Naturaleza en Red, que es el de poner en valor las calles de seguridad de las líneas eléctricas como focos de polinizadores. Lo hemos compartido con el Ministerio, con la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, con el área de estrategia de polinizadores, concretamente, y estamos compartiendo con ellos incluso los datos de seguimiento que estamos haciendo. Son unos seguimientos que no son exactamente siguiendo la metodología que tiene el Ministerio en estos momentos, que es la metodología Spring, pero no hemos sumado a ellos. O sea, ahora mismo estamos metidos en un grupo de trabajo con ellos para tomar datos en campo de manera compartida y compartirlos con ellos. O sea, que eso es una forma también de ser palanca, ¿no?, a la hora de trabajar en este campo. Y bueno, pues de manera general, pues la verdad es el punto de que nos esforzamos mucho en hacer proyectos de impacto positivo o de intentar generar impacto positivo, pero realmente pues no tenemos una base referencial del estado de la biodiversidad, por lo tanto es muy complicado el llegar a saber cómo vamos avanzando, ¿no? Hablando de temas de tecnologías, red eléctrica, pues las líneas recorren toda la península y estamos también en las islas. Y en los apoyos de las líneas eléctricas actualmente pues realmente son como vigías en el territorio. Se está utilizando tecnología IoT para hacer seguimientos, o sea, para tener monitoreo
el entorno de los apoyos. Por lo tanto, esos son unos puntos en los que se podrían instalar nuevos sensores para hacer unas mediciones de la biodiversidad próxima, a lo mejor, próxima a las cercanías de los apoyos. O sea, realmente yo creo que podemos sumar a ese sistema de seguimiento y monitorización que se está desarrollando a través de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y creo que estamos totalmente abiertos. Lo que pasa que, bueno, eso que creo que debe de haber ese proceso de transición de metodología, una buena base que nos permita cargar esa información de la que disponemos, digitalizarla. Bueno, eso un poco, ahí lo dejo, ¿no? Pero vamos, que estamos a vuestra disposición. Grupo Español de Crecimiento Verde. ¿Todo bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. En este caso, hoy vengo por el Grupo Español de Crecimiento Verde. Quisiera agradecer en primer lugar la oportunidad que nos habéis brindado para exponer nuestra experiencia y nuestra opinión en estos temas. Bien, para aquellos que no conozcáis el Grupo Español de Crecimiento Verde, somos un grupo amplio de empresas españolas representando el 40% del IBEX 35, a las que nos une el compromiso por el medio ambiente. En este sentido, y prueba de ello, en materia de biodiversidad, hemos presentado recientemente en la COP15 de Montreal nuestro decálogo por el capital natural, con el que nos comprometemos a apoyar y a fomentar la implementación del marco post-2020 de la Convención Marco para la Diversidad Biológica. De esta forma reconocemos la importancia de la naturaleza para la sociedad y la necesidad de definir objetivos concretos y ambiciosos que nos permitan, por un lado, convivir con la biodiversidad, pero también crecer y desarrollarnos. Por ello, desde el Grupo Español de Crecimiento Verde, creemos que el capital natural y la biodiversidad son una oportunidad muy importante, similar a la que fue el cambio climático, bueno, sigue siendo en la actualidad. Y nos ofrecemos queremos manifestar a la Administración nuestra absoluta disponibilidad para colaborar en todo lo que sea necesario en este sentido. Bien, respecto a las preguntas que nos planteabas, quisiera puntualizar dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, si queremos responder con garantía y con agilidad a todo este tsunami de requerimientos que nos vienen, creemos que lo más importante es tener una base de datos que sea lo más completa y detallada posible, homogénea en todo el territorio, porque no se ocurre que, lo comentaba Blanca antes, que en determinadas comunidades autónomas tenemos una escala un zoom mayor que en otras. Y además, si queremos afinar bastante nuestra respuesta, creemos que es muy importante que seamos capaces de actualizar esta información con la mayor recurrencia posible. En este sentido, podría ser interesante, y nos ofrecemos desde el Grupo Español de Crecimiento Verde, a reunirnos con vosotros y dar una vuelta a analizar y repasar toda esta información, tanto la información existente como aquella que vamos a tener que generar, tanto desde el punto de vista de la Administración como desde las empresas, con el fin de homogeneizarla y optimizarla. ¿Bien? El segundo punto que quería destacar, que creo que es bastante importante, es, que ya lo hemos comentado todos un poco, es la necesidad de homogeneizar tanto las métricas como los indicadores. ¿Por qué digo esto? Os voy a poner dos ejemplos, ¿no? Si leéis el último informe que ha presentado en el 2022 la Plataforma Europea del Business and Biodiversity, habla que hay recogidas 39 metodologías distintas de cuantificación o de medición del impacto en la biodiversidad. Claro, imagínate para el sector empresarial cuando te tienes que enfrentar a este hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería de agradecer recomendaciones que vinieran de la Administración para centrar el tiro desde el sector empresarial. La segunda cuestión interesante que queríamos plantear viene desde el punto de vista de que, bueno, tenemos regulación europea que la Administración tiene que aplicar, ¿no?, al territorio español. Y en ese sentido, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, la Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad, por ejemplo. Creemos que sería muy interesante
poder alinear esa transposición a los principales estándares, a los principales índices o marcos en materia de reporte, como puede ser el TNFD, que nos viene ahora a final de año, o como puede ser el Dow Jones o la nueva versión del GRI. Y, por último, manifestar información de cara de la empresa a la administración. Desde el Grupo Español de Crecimiento Verde, nuevamente, estaríamos encantados de sentarnos con vosotros, dar un repaso a ver qué información hay que reportar y tratar de optimizar y homogeneizarlo. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo voy a ir de corrido porque somos muchos y así vamos fluyendo. Luego volvemos. Valentín Alfaya, Ferrovial, cuando quieras. Bueno, lo primero, muchas gracias, Sonia, por invitarme. A mí me encanta venir a estas oficinas. Porque, o sea, tú entras por la puerta y te vienes como un subidón. Que, bueno, Elena me parece que no está ya, pero yo le iba a pedir que me hiciera un huequecito. Está online. Vale, un huequecito. Directora, me haces un huequecito en una mesita, como becario senior o una cosa así, ¿no? Y bueno, yo venía un poco despistado, pero por culpa mía, no por la organización, y no sabía muy bien de qué tenía que hablar. Entonces me he hecho esta chuleta digital, que es digital porque la he escrito con mis propios dedos, con 3 temas. Primero, lo que necesitamos. Segundo, lo que podemos aportar. Y tercero, peticiones del oyente. Nada, ahora lo liquido esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que decía hace un momentito Alejandro, muy bien dicho. O sea, realmente nuestra necesidad, la primera y fundamental, es medir los impactos sobre el capital natural y la biodiversidad. Esto es lo primero. Y eso tiene muchas dificultades, por lo que los ecosistemas son muy complejos. Eso quiere decir que hay muchos indicadores detrás. Y yo no puedo subir al Consejo de Administración de Ferrovial a contarles, yo qué sé, 100.000 indicadores. El índice de Shannon-Weaver es imposible. Necesitamos un indicador integrado. Lamentablemente, el único indicador integrado que podemos manejar bien en el sector empresarial es la monetización, es el valor económico, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado una plataforma en Ferrovial con ayuda de Creando Redes en los últimos años para precisamente hacer esto. Nosotros ya tenemos la capacidad de superponer en un sistema de información geográfica nuestras infraestructuras e identificar cuáles son los impactos que estamos produciendo, medirlos y monetizarlos. Es lo que llamamos deuda neta con el capital natural, ¿no? Sabemos qué teníamos antes, qué tenemos después. Bueno, pues peticiones para... ¿Qué necesitamos? Necesitamos información sobre servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque la clave para medir y monetizar son los servicios ecosistémicos, la pérdida de servicios ecosistémicos. Esto es fundamental. Tenemos bases de datos más o menos desarrolladas que podemos monetizar, por ejemplo, CICES, pero tienen unas lagunas enormes, particularmente en el ámbito mediterráneo. Yo creo que esto es una gran oportunidad si podemos empezar a introducir medidas de servicios ecosistémicos, ¿no? Tanto de los que son directamente monetizables como los que son indirectamente monetizables. Esto para nosotros sería fundamental. Segundo tema que necesitaríamos, o que sugiero más bien. Fijaos, en la base de datos, la presentación brillante que ha hecho Blanca hace un momentito, yo os diría que echáis un vistazo a lo de la inteligencia artificial, en serio. Porque de aquí al 2026 vamos a tener plugins de inteligencia artificial que van a servir para muchísimas cosas que nosotros ya estamos estudiando y incorporando en nuestras aplicaciones. Plugins quiero decir que tú vas a tener, pues eso, por ejemplo, el ChatGPT, que todo el mundo conoce ya. Pues eso ahora se ha convertido en un buscador, se va a convertir en un buscador inteligente. Los buscadores que tenemos ahora con Google son listillos, pero estos van a ser inteligentes de verdad. Se me ocurría que un sistema de este tipo, un plugin de este tipo, os puede ayudar, por ejemplo, a transferir datos sin necesidad de ajustarse estrictamente a la información del XML que tenemos, ¿no? Por ejemplo. O a reinterpretar o a buscar de forma inteligente la información que necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que esto sería fundamental. Pero, insisto, para nosotros es muy importante información sobre servicios ecosistémicos. Segundo, ¿qué podemos aportar? Pues un poco lo anticipaba Nuria hace un ratito. O sea, yo creo que como estamos tan acostumbrados a ver las declaraciones de impacto ambiental, los programas de vigilancia ambiental, ya es como que... Y esto tiene mucho más potencial y podemos exprimir mucho más los programas de vigilancia ambiental de lo que estamos haciendo. Se me ocurre, por ejemplo, que una infraestructura como las que gestiona Ferrovial o gestiona Redella o Naturgy, realmente podemos, si en un marco concesional, infraestructura de muy largo plazo,
proveer mucha información sobre algo sobre lo que no hay nada de información, que es la dinámica de los ecosistemas. Cuando yo hice mi tesis sobre la dinámica de ecosistemas en infraestructuras públicas, no había nada de información. Y podríamos generar en series temporales muy largas información ecosistémica que podría ser crítica para mejorar la forma en la que hacemos los proyectos de restauración de ecosistemas, la capacidad de gestión del medio natural y, sobre todo, la gestión adaptativa ante las tendencias que conocemos de, por ejemplo, cambio climático, ¿no? De manera que me parece que esto es un... Y termino con las peticiones del oyente. ¿Puedo? Claro. Vale. Primero. Primer tema. A ver. Todo esto tiene sentido si tiene una sólida base científica detrás, que esto es lo que está muy bien de la base de datos que habéis generado, ¿no? ¿Por qué es tan importante la sólida información científica detrás? Primero, porque evita o reduce mucho el riesgo de greenwashing, que aquí es un riesgo, ojo, con estos temas, ¿eh? Segundo, porque te mantiene en el máximo nivel de conocimiento posible y de calidad y fiable. ¿Dónde está el problema? En la transferencia de la información científica al día a día de las empresas, que decía hace un momento también Nuria. ¿Qué falta? Desde mi punto de vista, no solo mecanismos, tal. Primero, la Fundación Biodiversidad tiene que hacer un papel en esto. Y ya lo está empezando a hacer, ¿no? La conexión información científica, sector empresarial. Y aquí la IEB, para mí, debería tener un papel clave. Segundo, también faltan perfiles, ojo, ¿eh? Faltan seres humanos que tengan perfiles mixtos, academia, sector empresarial. Doctores que trabajan en las empresas. Y no tenemos. Yo recuperaría la figura de los doctores que se denominan en Europa industriales, es decir, que hacen sus carreras académicas en empresas. Y ahí también la Fundación Biodiversidad creo que puede hacer un papel, ¿no? Facilitando eso. Y por último, y ya termino, se mencionaban antes los temas de financiación, los mencionaba la directora general. Yo creo que es necesario para hacer la financiación a todos estos programas, incluidos los de recuperación de ecosistemas, pero también los de generación de información para estas bases de datos. Creo que estaría muy bien recuperar los instrumentos de mercado. Hicimos unos borradores, se hicieron en el Ministerio un borrador muy avanzado de mercados de biodiversidad, de bancos de conservación, lo que aquí llamamos bancos de conservación, que yo creo que hay que darle una vuelta y hay que recuperarlos, porque eso es una forma fabulosa de atraer capital privado de manera transparente y eficaz. En Estados Unidos llevan más de 30 años trabajando con esto. Los bancos de mitigación en Estados Unidos han generado más de 10.000 kilómetros cuadrados de capital natural adicionales que no se hubieran generado si no hubieran existido esos instrumentos. Yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y luego yo me sumo al resto de los seres humanos de la mesa para decir que estamos en la más absoluta disposición para hacer toda la información que tenemos de nuestra plataforma o de lo que haga falta. Y que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo con la base de datos, que es más que necesario. Muchas gracias. Y lo de la mesa, me la ves a la mesita en una esquinita. ¿No? Ya teníamos una, pero bueno, luego te la... Vale. Mil gracias, Valentín. Pilar, Holcim, ¿cómo lo veis desde Holcim? Primero, vaya mala situación tener que hablar después de Valentín. No sé qué decirte. Pero bueno, a ver, desde Holcim, solo por introduciros a aquellos que no nos conozcáis, Holcim es una multinacional, es líder en materiales de construcción, muy centrada últimamente en I+D para lograr ciudades bajas en carbono, que no emitan CO2, en innovación. Y bueno, pues dentro de esto, respondiendo a la primera pregunta, que era si la información que tenemos disponible es adecuada para medir nuestros impactos y dependencias, bueno, decir que en nuestro caso el tema de la dependencia de los recursos naturales la tenemos clarísima. Nosotros dependemos de la extracción de recursos minerales, sobre todo caliza. Entonces, esto ha hecho que nuestra empresa, desde hace ya más de 20 años, tenga muy interiorizado la importancia de la biodiversidad y que a través de acuerdos internacionales como los que se hicieron hace 20 años, eso con BBF o con UICN, se empezase a trabajar en planes de gestión de biodiversidad en las canteras. Bien, pues de todos estos años lo que hemos aprendido es que tenemos en las canteras más oportunidades que impactos negativos, porque
Desgraciadamente, el territorio donde nos movemos, en Europa, sobre todo en muchos otros continentes, está súper antropizado, con lo cual, cuando nosotros abrimos una actividad extractiva, ya estamos en un territorio que está muy afectado, es un lienzo en blanco y podemos actuar con muchísimos planes para recuperar hábitat o especies, con lo cual tenemos esas oportunidades y esto no lo hemos aprendido solos, porque como dice Valentín, en nuestras organizaciones no tenemos expertos en naturaleza, no tenemos gente experta sobre biodiversidad, no tenemos nadie. Yo, por ejemplo, soy geóloga, muy bien, el tema de reservas, materias primas, pero gente experta. Entonces, desde el principio que hemos empezado a trabajar en planes de gestión, hemos acudido siempre a entidades de expertas en conservación, bien de pequeñas empresas, ONGs, universidades, que son los que trabajan con nosotros. Entonces, estos son los que están generando en campo datos actualizados y muy locales de biodiversidad, y es con lo que trabajamos y analizamos realmente nuestra interacción. La segunda pregunta que nos habías puesto, porque ya he visto que todo el mundo se ha lanzado, era el gap que encontrábamos en conocimiento, ¿no? Entre las bases de datos disponibles y lo que necesitamos. Bien, por eso, en eso nosotros hemos hecho un ejercicio, como el que ha señalado Valentín, de valoración de servicios ecosistémicos en una cantera, lo hemos hecho en varias, pero en la cantera de Yepes, que es una cantera grande de más de 500 hectáreas, lo hemos hecho con Ecoaxa, ahí están David, está Jesús, que son los que nos han ayudado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, con el profesor Sardinero, a través de una cartografía muy detallada de los hábitats y de los servicios ecosistémicos en campo local. El ejercicio que se ha hecho ha formado parte del estudio que está haciendo Naciones Unidas sobre el sistema de contabilidad económica medioambiental. Y con ese estudio lo que se ha hecho es comparar. Ese estudio lo podéis descargar, ¿no? Está en la web. Y lo que se hace es una comparativa de la valoración de servicios ecosistémicos que habíamos hecho nosotros con esta información local, con las bases de datos disponibles, pues que a nivel nacional son de 5 kilómetros por 5 kilómetros, con lo cual no era comparable. También se hace la comparación con la aplicación de Maya, ¿no? que la Universidad de Juan Carlos I hacía intentando disminuir la granularidad de la información y aún así, comparando de nuevo los resultados que ellos tenían de los servicios ecosistémicos que detectaban, se quedaba también muy escasa comparada, y la conclusión entonces a la que llegó Naciones Unidas era la necesidad de comunicar con la comunidad empresarial para poder trabajar y disminuir ese gap de información. O sea que, lo que has dicho antes de la necesidad de que el sector empresarial aporte esa información, pues fue esta conclusión. Y luego, lo último de qué puede generarse desde las empresas y compartirse, yo os puedo dar varios ejemplos que tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando desde tesis, como la que hemos hecho con la Universidad de Alcalá de Henares, errores sobre los hábitats rupícolas, cómo están habitados por las aves rupícolas y forma de gestionar esto para crecer en biodiversidad en los modelos de restauración que tenemos. Muchísimos trabajos de fin de máster con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el profesor Sardinero, en esta restauración ecológica en Yepes de sucesión natural, de sucesión vegetal natural, que está dando muchísimo conocimiento, muchísimos datos. Por ejemplo, también con la Universidad de Valencia, un acuerdo que tenemos para hacer el seguimiento con telemetría de las águilas, las grandes águilas en las hoces del Cabriel, que allí la cantera que hemos restaurado, una de las canteras que hemos restaurado, hemos puesto un punto de alimentación suplementaria para grandes águilas y que se está demostrando que está siendo el más utilizado de los que se han puesto allí y que está contribuyendo con éxito al conocimiento de esta especie que está en peligro de extinción. También, por ejemplo, con ACER, otra ONG en Moncada, en Barcelona, estamos participando en el plan de seguimiento europeo de mariposas.
también brinzal aquí en la restauración, aparte de mariposas y otras especies. Por ejemplo, ayer mismo nos decía nuestra colaboración con la iniciativa de SOS anfibios, y también se está monitorizando y viendo que no están, en este caso han cogido 40 muestras y han visto que no están afectados por las enfermedades que están haciendo que desaparezca. Luego, GEVIF, que has dicho antes y que ya está muy estandarizado cómo subir, también subimos toda esa información a GEVIF. Hemos hecho dos casos de información muy abundante de especies. Yo creo que también impulsar en el sector, en nuestro caso el sector minero, iniciativas para monitorizar, como está haciendo ANEFA o como está haciendo el Gremi de ARITS, también es muy interesante. Y bueno, modestamente desde nuestra web, pero que tendríamos que trabajar en lo que nos estáis ofreciendo para poder subir toda esa información. Y ya está. Muchísimas gracias, Pilar. Le damos a la última intervención, que es online. Clara Rovira, responsable de biodiversidad de ACBAR. Clara, cuando quieras. Buenos días, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí, bueno, pues primero gracias por este webinar. Me ha parecido muy interesante y la oportunidad de poder compartir nuestra información y esas necesidades que tenemos, ¿no? Y gracias a Blanca también por ofrecernos todas esas primicias en las que están trabajando. Iré al grano, que soy la última y sé que estamos fuera de tiempo. Nosotros, en nuestro caso, ACBAR es un grupo que nos dedicamos a la gestión del ciclo integral del agua. Tratamos el agua para que pueda ser usada por la población y depurarla tras su uso para devolverla al entorno natural en las mejores condiciones. Por tanto, somos una actividad un poco distinta, ya que nuestra actividad ya es ambiental y centrada en la gestión de un recurso natural, al igual que Holcim, pero gracias a la depuración mejoramos la situación de partida, dijéramos. Eso es lo que ya de por sí pues es una actividad que beneficia al medio ambiente. Dicho esto, la medición de impactos y dependencias sobre el recurso hídrico pues la tenemos, por supuesto, muy integrada como parte de nuestra actividad y de nuestras operaciones. Y tenemos, de hecho, inversiones importantes en I+D, orientadas a mejorar esa calidad del agua, la disponibilidad de agua a través de la regeneración, de ahorro de recursos, mejorando los rendimientos. Además, estamos apostando mucho por la digitalización del ciclo del agua. En nuestros centros tecnológicos de DINAPSIS gestionamos gran volumen de datos para mejorar ese conocimiento, gestión y control del recurso, ¿no? O sea que en este caso, en cuanto a esos impactos y dependencias sobre el recurso hídrico, forma parte de nuestro día a día y es nuestra razón de ser. Pero trabajamos también desde hace años, como no podía ser de otra manera, en la línea de mitigación y sobre todo de adaptación al cambio climático, acompañando a las administraciones y ofreciendo soluciones para la adaptación a esos nuevos escenarios de futuro, donde el impacto sobre el recurso hídrico va a ser importante. Y en esta línea estamos impulsando las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura verde en el ciclo del agua como medidas de adaptación al cambio climático. Y aquí es donde ahora mismo tenemos esa necesidad de utilizar metodologías de valoración de impacto de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Si queremos impulsar estas soluciones basadas en la naturaleza, nos hace falta demostrar esos beneficios que generan. Y no nos sirve la forma como estamos valorando y haciendo esas valoraciones de coste-beneficio de los proyectos de infraestructura convencional, ¿no? Entonces, estamos adoptando estas metodologías. El Natural Capital Protocol, ya hemos aplicado estas metodologías en varios proyectos, en humedales de depuración, en drenaje urbanos sostenibles, en proyectos también de naturalización de infraestructuras convencionales, que es una de nuestras líneas estratégicas. Y ahí, en el uso de estas metodologías, pues lo que vemos, la dificultad está en una de las dificultades, ¿no? Aparte de otras que han dicho ya en la mesa, de esas métricas, de homogeneizar métricas, pero están también en la obtención de la línea base de los servicios ecosistémicos. Y
esa línea base de tanto de servicios ecosistémicos como estado de biodiversidad que nos sirve para esa comparación. Sería muy útil entonces poder tener, que también lo habéis comentado en la mesa, sería útil tener cartografía de servicios ecosistémicos, indicadores estandarizados, que también se ha comentado, estandarizados pues, por la administración, por ejemplo, para medir esos servicios ecosistémicos como por ejemplo los servicios culturales o la evapotranspiración, productividad primaria. Nosotros estamos empezando a avanzar en este tema. De momento estamos trabajando pues, con ciertos grados de incertidumbre que queremos ir reduciendo justamente por este tema de la dificultad de los indicadores y datos. Ofrecemos nuestros casos en los que estamos trabajando, nuestros casos de estudio, nuestras soluciones basadas en la naturaleza y los datos y estudios que hemos generado. Y por otro lado, en cuanto a datos más de forma continuada que podemos ofrecer, pues tenemos datos de biodiversidad de las plantas de tratamiento de agua que gestionamos en toda España, cerca de más de 800 plantas de tratamiento, gracias a nuestros programas de Biobserva, que le llamamos. De hecho, se puede consultar públicamente biobserva.com. Estos programas que tenemos basados en la ciencia ciudadana, que empezamos a implementar en el 2016, uno es de voluntariado, el Biobserva Voluntariado, donde hemos desarrollado una metodología con el Instituto Catalán de Ornitología para que seleccionando unas aves bioindicadoras que nos pueden dar información sobre la calidad de los entornos donde están nuestras instalaciones. Entonces formamos al personal que trabaja en esas instalaciones en la identificación de esas aves. Tenemos ahora mismo más de 130.000 observaciones de aves, de 253 especies distintas que se han visto en las instalaciones de tratamiento de agua. Y estos datos los compartimos también anualmente con el GBIF. Estos datos pasan además pues, por procesos de validación con ornitólogos, con el Instituto Catalán de Ornitología, antes de ser subidos a las plataformas de GBIF. Y después, por otro lado, también tenemos otro programa de Biobserva. Pues lo tenemos en funcionamiento, fue posterior al de voluntariado, que es el de Stop Invasoras. Con este programa lo que queremos es, lo que hemos hecho ha sido integrar la gestión del control de las especies invasoras en las instalaciones. Queremos que todas las instalaciones de agua estén libres de especies invasoras y velar por que no generen un impacto. Entonces, con esta plataforma también basada en la misma metodología, hemos formado al personal. Hay personal técnico, científicos, dijéramos, botánicos, expertos externos que nos dan soporte para validar todos los datos e información que obtenemos, y actualmente tenemos pues 600 plantas de tratamiento de agua donde ya tenemos mapizadas las especies de flora invasora que hay en estas instalaciones. Esta información también se puede consultar, es pública, de hecho, a través de la web que tenemos, y también puede ser exportable en bases de datos. De hecho, actualmente con algunas comunidades autónomas pues ya hemos establecido unos canales de comunicación en este ámbito y estamos pues, compartiendo la información o participando, por ejemplo, en Canarias con la red de alerta temprana. Yo creemos que esta metodología de la ciencia ciudadana, para nosotros, por ejemplo, que estamos en muchísimos lugares, tenemos muchos puntos en toda España, pues nos ayuda mucho, tanto para implicar al personal como para obtener una gran cantidad de datos. Sí que la forma de trabajar es un poco distinta, porque entonces tienes que adaptar la metodología y validar después y contar con esos expertos para validación de datos. Pero encontramos que es una herramienta muy potente para poder obtener gran cantidad de datos. Y
Bueno, lo que sí que nos damos cuenta es que las instalaciones de tratamiento de agua pueden convertirse, también como comentaban en la mesa alguien, ¿no? Como puntos de monitorización de la calidad ecológica del entorno, pero además, en nuestro caso, pues en unas zonas con un gran interés natural, como son los ecosistemas acuáticos. Y en este sentido, por ejemplo, estamos probando un sensor acústico en continuo que hemos desarrollado en una de nuestras filiales y que se ha instalado en una depuradora para medir e identificar los murciélagos, ¿no? También pues un grupo faunístico muy ligado al agua en ciertos casos. Entonces, creemos eso, que tenemos que potenciar la obtención de datos de biodiversidad en nuestras instalaciones. De hecho, también estamos trabajando por integrar pues, los bioindicadores de mariposas dentro de esas plataformas Bioobserva y, bueno, abiertos a colaboración, como ya se ha dicho también, y avanzar en esta línea de estandarizar indicadores. Bueno, mil gracias a todos los ponentes. Me toca el amargo papel de intentar ser rigurosa con el tiempo, igual que siempre damos 10 minutos de cortesía a la hora de empezar los eventos, damos estos 10 minutos de cortesía para cerrarlos. Por eso, visto el gran interés que está despertando y toda la información que estáis compartiendo con nosotros, dejo el espacio para una última pregunta. Si hay alguna última pregunta rápida o aportación, no perder la oportunidad. En todo caso, como decía antes, este es el primer paso de un trabajo conjunto en tema de datos en el marco de la comunidad de prácticas de la IEB. Elaboraremos este documento de conclusiones. Nos podéis trasladar las preguntas y observaciones que queráis y las incorporamos a ese documento. Una última... Buenos días, menuda responsabilidad. No pensaba que iba a ser la última. Vamos, soy Pablo Ascasíbar de la cooperativa Agresta, que es una consultora ambiental, una pyme. Y nada, agradeceros la jornada, agradecer a Blanca, a María Jesús, las aportaciones a la mesa de empresas que nos habéis presentado. Somos usuarios de los datos LIDAR porque estamos muy centrados en lo forestal y es un avance fundamental que haya esa distribución de datos abiertos, ¿no? Una aportación y ver cómo podemos aportar para mejorar un poco la biodiversidad también de las aportaciones, ¿no? Porque al final, si somos más chiquititas o medianas, pues claro, vemos las grandes aportaciones de las grandes empresas que tenéis grandes departamentos de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sumarnos un poco a la iniciativa, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no? Para las debilidades que podemos tener las pymes, que muchas veces colaboramos, ¿no? Porque para llegar a terreno, a esa permeabilidad, estamos muy vinculados al territorio, ¿cómo podemos hacer para poder colaborar, ¿no? Porque veo el Grupo Español de Crecimiento Verde, la iniciativa, al final sois algunas que intersecáis, vamos, sois las mismas, pero sois muy grandes. ¿Cómo hacemos para que las pequeñas podamos sumarnos a esto? Gracias. Pues precisamente estás en el lugar perfecto, en el momento adecuado, en un momento de puesta en marcha en un nuevo contexto de la iniciativa. Y si tienes 5 minutos en cuanto cerremos, ahora mismo contamos. Precisamente una de las novedades es que la iniciativa se abre a la incorporación de pequeñas y medianas empresas y la comunidad de práctica es un ámbito de trabajo y de colaboración natural. Sin más, por ser rigurosa y respetuosa con las agendas. Creo que no queda nada más que agradeceros a todos vuestra participación, a las casi 150 personas que nos habéis acompañado online. Perdonad que insista, esto no termina aquí, elaboraremos un documento de conclusiones. Si se os queda alguna observación o pregunta en el tintero, por favor, transmitírnosla y así lo incorporamos en las conclusiones de este primer paso. Comentaba Blanca que no conocía el futuro de la base de datos de la naturaleza, que no tenía la bola de cristal, pero yo creo que después de la jornada de hoy nos quedamos todos con un buen sabor de boca y teniendo claro que tenemos una buena base de trabajo para contribuir al éxito de esta base de datos. Así que mil gracias a todos y continuamos. Gracias.